Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Este es un video bastante diferente al que suelo hacer, o sea, en este caso no vamos a hacer nada de código, no vamos a ver nada sobre ese tema, sino que lo que les quería comentar relativamente rápido es sobre un evento que está pasando, que va a pasar en realidad en 2 días. El evento es este viernes, el viernes 31, y termina el domingo 2. Este evento es la Game Jam, que es un evento global, o sea, un evento mundial, en el cual el objetivo es poder desarrollar juegos. Normalmente se lo confunde o se suele decir videojuegos, pero la realidad es de que se pueden hacer tanto videojuegos como juegos de mesa. Y es justamente una excelente oportunidad para poder juntarse a desarrollar juegos, o sea, poder practicar esa área del desarrollo. Y cuando digo obviamente desarrollo, me refiero a que si somos desarrolladores de software, si somos personas que hacen código, podamos experimentar eso y poder llevar adelante ese tipo de proyectos. Que obviamente lo interesante es que este tipo de proyectos funcionan o se desarrollan de forma completamente distinta a lo que solemos estar acostumbrados si somos desarrolladores de aplicaciones web o de aplicaciones de escritorio. O sea, hay toda un concepto por detrás de este tipo de desarrollos que requieren otro tipo de habilidades o otro tipo de conocimientos, algunos de los cuales justamente a veces hemos hablado en el canal y que hemos por lo menos mostrado un par de cosas, pero que normalmente no son los tradicionales o que nos ayudan a pensar de forma diferente. Entonces, la Game Jam, que viene pronto, es 3 días en el cual está focalizado 100% el desarrollo de estos juegos y normalmente hay zonas o hay lugares, dependiendo de dónde vivamos, en los cuales físicamente se organizan estos eventos. O sea, que quiere decir que nosotros podemos asistir físicamente, encontrarnos con gente, armar diferentes grupos, diferentes equipos y poder comenzar a desarrollar un videojuego. Obviamente que el desarrollo de esos videojuegos tiene que ser algo relativamente acotado, pequeño, porque solamente tenemos 48 horas, que en realidad suele ser un poquito menos, porque entre que empiezas a hacer unas introducciones, se empiezan a generar ideas y realmente se terminan formando los grupos hasta el momento en el cual tenemos algo para mostrar y producir, es un poquito menos. Y obviamente está el tema de que si nos quedamos a dormir o si tenemos la posibilidad de quedarnos a dormir en el lugar o no, o tenemos que viajar desde nuestra casa hacia el lugar, o si se cierra el lugar y se abre. O sea, que en definitiva no tenemos necesariamente 48 horas específicas, las cuales son muy pocas, sino que solemos tener un poco menos, por lo que tenemos que pensar de mejor forma qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos desarrollar, poder integrarnos mejor con el equipo, con las personas que probablemente no conocemos y con las cuales vamos a estar trabajando. Así que si están interesados en eso y si tienen alguna sede cercana y no lo conocían todavía, busquen en la página que lo voy a dejar por acá. Hay una sede, o hay una página específica que muestra todas las sedes o todos los lugares físicos en los cuales nosotros podemos asistir. Y inscríbanse, vayan, porque realmente es una experiencia muy interesante. En mi caso, he participado de esto por lo menos durante los últimos 10 años, incluso estando principalmente en Argentina, obviamente, cuando vivía en Argentina, y cuando no estaba, o en los últimos años que no he estado viviendo en Argentina, igual he estado participando con equipos de Argentina o individualmente, publicando obviamente, terminando creando juegos y publicándolos para la Game Jam. ¿Quiénes pueden participar de esto? Cualquier persona. En realidad no está dirigido solamente a desarrolladores de software, sino que la idea, como es justamente crear juegos, es que podamos participar o que sea un equipo interdisciplinario en el cual puedan participar, por ejemplo, desarrolladores de videojuegos, pero también diseñadores gráficos, músicos, dibujantes, guionistas, gente que simplemente quiera ver cómo gestionar un equipo de desarrollo, o gente que quiera que tenga ideas y que quiera ver esas ideas planteadas o plasmadas en un juego. Entonces pueden ser parte de ese equipo. O sea que básicamente no está limitado, no es solamente o exclusivo solamente de desarrolladores de videojuegos, sino que justamente es tratar de traer mucha gente y trabajar todos en conjuntos, poder de alguna forma congeniar entre todos para crear algo en particular. Así que si quieren ver esas ideas funcionando dentro de los juegos, nada mejor que esta Game Jam.
¿Qué tipo de juegos se hacen? Como les decía, no es solamente videojuegos, sino que está orientado a que se puedan hacer juegos de mesa y videojuegos. Pero videojuegos no es necesariamente algo que nosotros tengamos que tener un control o un teclado o un mouse, o sea, es algo que podemos hacer de forma interactiva, podríamos decirlo, que sea lúdico a través de un medio electrónico. O sea, eso es básicamente un videojuego, o sea, que nosotros podamos interactuar de esa forma. Por lo tanto, queda a la mente o a la imaginación del equipo ver cómo desarrolla ese juego. Y por otro lado tenemos gente que puede crear o que va orientada a crear juegos de mesa y que también es una actividad lúdica y que también entra dentro de la Game Jam. O sea que hay como dos grandes áreas, videojuegos y juegos de mesa. Lo cual es muy interesante también participar dentro de la creación de estos juegos de mesa, si no tenemos experiencia en esto, porque de nuevo lo importante es tratar de aplicar estos conocimientos que nosotros tenemos y crear algo en particular. ¿Qué tecnologías se usan? Desde el punto de vista obviamente de juegos de mesa, va a depender directamente de lo que se esté planteando en ese caso. Hay casos en los cuales no solamente es el diseño de un juego de mesa, sino que, el diseño conceptual, sino que también es, por ejemplo, si tenemos conocimientos de microcomputadores o microcontroladores, muchas veces se unen esos microcontroladores dentro de los juegos de mesa, como por ejemplo el uso de Arduino o el uso de algún otro tipo de microcontrolador, para darle algo más de vida o darle ciertas características a ese juego de mesa. Y por el otro lado, por el lado de videojuegos, normalmente va a depender de lo que el equipo decida. O sea, por ejemplo, podríamos estar creando videojuegos para la web, podríamos estar creando videojuegos 3D o 2D para el escritorio, para dispositivos móviles, incluso para consolas, o incluso como en casos en el cual yo he participado y he estado en esas game jams, en las cuales se ha creado hasta la consola con el juego dentro de la consola, utilizando un montón de herramientas, un montón de componentes. O sea que las tecnologías va a depender directamente de lo que el equipo decida y quiera hacer. Obviamente dentro de lo más común que normalmente podemos encontrar está Unity o Unreal, como engines y como frameworks al mismo tiempo de desarrollo. Y también JavaScript o Python o C++ o C++, y ese tipo de frameworks más comunes y librerías o lenguajes más comunes. Así que, pero de igual manera, digamos, la Game Jam no nos limita a que nosotros elijamos uno de esos. Si nosotros quisiéramos crear nuestro propio framework, podemos hacerlo y utilizarlo, o podemos usar cualquier otra cosa. O sea, no hay una limitante, el objetivo final es simplemente crear un videojuego y no necesariamente la tecnología que nosotros vamos a usar. Así como he visto consolas creadas dentro de este espacio de 48 horas, también en mi caso particular, con el equipo, o sea, con compañeros, con amigos, hemos incluso creado hasta el mismo framework del videojuego que íbamos a desarrollar. Previo a desarrollar el videojuego, primero creamos el framework para luego poder crear el juego. Por lo tanto también es una actividad interesante. De nuevo, todo esto enmarcado dentro de 48 horas. Así que sobre las tecnologías, no se sientan, si ustedes, porque esto es justamente algo que pasa muchas veces, uno piensa que no tiene experiencia y entonces por lo tanto no se anima a ir, y justamente la idea de esto de este evento es obtener mucha experiencia, es conocer, es aprender. Incluso si es la primera vez que nosotros nos vamos a meter en el desarrollo de juegos, es excelente porque vamos y aprendemos y igual podemos participar, igual podemos aportar con algo dentro de ese equipo. Así que no se sientan limitados si por ejemplo nunca usaron Unity o nunca usaron Unreal o ninguna de las otras cosas que pueda llegar a estar dando vuelta. Por acá voy a poner por ejemplo uno de los últimos juegos que desarrollé. Lo desarrollé en solitario, pero me ayudó por ejemplo mi hija más chica, la cual hizo las voces y la música, todo con voces, y los dibujos, los gráficos. De hecho lo tengo por algún papel por ahí, simplemente los dibujé a mano y después le saqué una foto, los pinté encima y creé el juego. Pero así como ese juego, que no sé, por ahí he creado muchos otros
junto con, como decía antes, en equipo, con otras personas, con otros compañeros y amigos, que también, no sé, voy a ir mostrando algunos por ahí dando vuelta. Así que hay gran variedad, no hay limitación, o sea, es simplemente ir aprendiendo. Como experiencia personal, una de las primeras Game Jams en las cuales participamos con el equipo y con amigos fue, o nos llevó a hacer la pregunta de qué lenguaje vamos a utilizar o cómo lo vamos a desarrollar. De un lado se conocía un lenguaje en particular, del otro lado se conocía otro lenguaje particular y no había compatibilidad entre los lenguajes, así que en ese momento, por ejemplo, decidimos utilizar un lenguaje que ninguna de las personas conocía, un lenguaje de programación nuevo, e incluso aprender el lenguaje durante la jam, o sea, durante esas 48 horas, y como pisar tierra neutral y poder crear algo con eso que estábamos recién aprendiendo. Así que, de nuevo, es una experiencia muy muy interesante. Finalmente, obviamente, yo estoy organizando el mismo evento de forma local, o sea, acá donde estoy viviendo. Normalmente no hay tanta audiencia, o sea, no hay tanta gente que participa. Probablemente es una cuestión cultural. Por lo tanto, no se está esperando muchas personas. Pero sí, lo que voy a hacer es durante el fin de semana es colocar un streaming y estar haciendo todo el proceso, digamos, o sea, como viendo o que ustedes puedan participar de eso si es que no están yendo físicamente a algún evento o algún lugar donde se esté haciendo la jam. O sea, ¿qué es lo que quiero hacer entonces? Es abrir un streaming, puse un pool de preguntas ahí en la comunidad, en el canal de YouTube. Si quieren responder, ya hubo un par de respuestas entre elegir Twitch o YouTube. Han elegido, la mayoría está eligiendo YouTube, así que probablemente lo hagamos por ahí. Pero digamos, simplemente va a ser una cámara y el escritorio en base a lo que yo vaya escribiendo, y de vez en cuando hablaremos o algo por el estilo, pero obviamente estaré concentrado sobre el juego y tratando de trabajar con el equipo. Dicho esto, como les decía al principio, si ustedes no están yendo físicamente a un evento, digamos, participando físicamente, y quieren participar, por ejemplo, desde su casa, y quieren participar conmigo y el equipo que podamos llegar a armar, son súper bienvenidos. O sea, el streaming va a estar abierto. Obviamente que las personas que quieran participar del equipo, vamos a tener otros canales de comunicación en el cual, por tema de fluidez y demás, vamos a tener que participar. Y todo el código que vayamos haciendo, como siempre, va a estar desde el minuto 0 subido a un repositorio de Git. Por lo tanto, si ustedes quieren, no sé, hacer sugerencias, hacer pull requests, ir descargando el código a medida que nosotros lo vayamos haciendo, de nuevo, unirse en cualquier momento de la jam y participar con nosotros y hacer el código con nosotros, va a estar ahí. El streaming obviamente no va a estar las 24 horas prendido, o sea, o los 48 horas prendido en este caso. Habrá momentos en el cual, en este caso en particular, me iré a dormir y volveré a las horas a seguir participando. En este caso en particular porque cuando era un poco más joven, hace 10 años atrás, las 48 horas las pasaba sin dormir. Hoy ya no me siento con muchas ganas de hacer eso, así que cortaré entre medio y volveré a subir el stream o abriré de nuevo el stream más cuando vuelva al ruedo, digamos, a volver al día siguiente a trabajar. Así que, pero de nuevo, lo importante es que si ustedes quieren participar, si quieren formar parte del equipo, va a estar abierto para eso. Y nada, avisen y sumamos al equipo y sumamos a los canales que vamos a tener internos, y tendremos que, nada, ver cómo nos coordinamos en diferentes regiones, si ustedes justamente no viven en la misma región horaria en la cual voy a estar yo. Así que, quieren participar, no se lo pierdan, es realmente muy muy interesante y es algo, una experiencia, si nunca lo han vivido, es una experiencia que les va a sumar muchísimo, así que no lo dejen pasar, ¿sí? Así que nos vemos ahí, chao.